Buenos días, compañeros y compañeras del curso Fundamentos del Exégesis en Perspectiva Latinoamericana. El código del curso es EEE 215. Bien, el único objetivo de este curso es aprender a hacer una exégesis bíblica formal con perspectiva latinoamericana. Eh, Eso significa, por ejemplo, que se van a aprender una serie de procedimientos, una manera de cómo hacer las cosas. Y en este punto es medular que uno entienda que no todo lo que se hace y se dice como conocimiento lo es. En realidad hay muchas cosas que sabemos que no son producto de un proceso de trabajo real, sino que son producto de una creencia o también de la tradición, ¿verdad? En el caso de los estudios bíblicos formales, es decir, de aquellos que se pueden llamar científicos, se llaman científicos no porque buscan la verdad, sino porque siguen un método, ¿verdad? Y un método en donde las hipótesis que se van generando se pueden demostrar o no. Entonces, mucho del trabajo de la teología, por ejemplo, no está basado en la exégesis, aunque se refiere a la Biblia. Son dos cosas muy, muy diferentes. Eso implica que hay una manera correcta de estudiar y una manera incorrecta de estudiar. Y la primera cosa que tendríamos que asumir con mucha responsabilidad es que las opiniones no cuentan para el estudio bíblico. Es decir, no, el conocimiento bíblico no es relativo, no es que usted tiene derecho a creer lo que quiera. Bueno, sí tiene derecho a creer lo que quiera, pero no aplicarlo como si fuera un proceso científico, ¿verdad? Eh, Esto es lo mismo que decir, bueno, te duele la cabeza, claro, tomes estas dos acetaminofén. Bueno, perfecto, se las tomó. Y resulta que la persona tenía un daño en el hígado y eso lo afectó terriblemente. Entonces, yo di mi opinión y cometí un error porque no tenía todo el marco de la situación del paciente, ni de para qué servía mi conocimiento, ni de las consecuencias que se pueden dar. En estos casos, si hay una persona que está enferma, que es crónica, uno necesita que el médico le recete algo, por lo menos el farmacéutico. Uno no puede hacerlo así, ¿verdad? Eh, Esto significa que cuando se genera una discusión en torno a la Biblia y hay 20 opiniones, ninguna es cierta, ninguna es científicamente válida. Eh, Válida es la que se puede demostrar con un procedimiento. Ahora, demostrar es relativo, ahí sí, porque hay cosas que sí se pueden demostrar y otras que no, que se pueden teorizar. Es decir, se puede formular un modelo de explicación. Ese modelo funciona para, eh, digamos, ordenar los datos que hay, pero probablemente faltan tantos datos que no es posible llegar a una conclusión. Sin embargo, al haber tenido ese modelo y al haber puesto así los datos, podemos ver mejor de qué se trata el problema. La ciencia no necesariamente busca la verdad en ese sentido eh, filosófico o teológico, ¿verdad? En el sentido teológico sería no todas las ciencias bíblicas o las teológicas nos llevan a un conocimiento más profundo de Dios. Eso es relativo. También los postulados de la teología a veces no son convergentes con la visión de ciertos textos de la Biblia. También.
Eh, Nuestra lectura de la Biblia a veces no tiene que ver con el texto, tanto como con nuestros prejuicios y las tradiciones en las que fuimos educados también. Entonces, cuando hay este cúmulo de opiniones, son opiniones, yo opino que, pero no hay fundamento. Si la exégesis es una práctica sistemática y metódica del trabajo con la Biblia, no, no es leer y decir, ah, esto es esto. No es leer yo, ir a un libro y decir, ah, lo que dice el libro es esto. No, es un procedimiento que se tiene que hacer paso por paso. Y obviamente ahí es donde quizá nos cuesta más, porque nosotros ingresamos a la Biblia como Pedro por su casa, como si fuera nuestra. No es nuestra. La Biblia no es nuestra. Es patrimonio de otra cultura, muy diferente a la nuestra. Y si nosotros consideramos la Biblia como palabra de Dios, pues respetemos que esa palabra solo se puede dar en un contexto, no en otro. Mm, Tal vez el mejor ejemplo de esto es lo que la perversión con la que hemos trabajado el concepto de alma, ¿verdad? Que ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento hace alusión, disculpe, hace alusión a este ser etéreo que llevamos dentro y que se separa del cuerpo. ¿Sí? Curiosamente, la antropología del Antiguo Testamento, que sirve de base parcialmente para el Nuevo, el alma, por ejemplo, significa no la conciencia, sino la garganta. Hay una gran diferencia entre garganta y conciencia. Digamos, si el alma es aquello que nos une a Dios, porque es de otra dimensión espiritual, eh, eso se quiebra con el hebreo, porque en el hebreo la palabra hebrea para garganta, lo que significa, perdón, para alma, lo que significa es garganta. Entonces, cuando en los salmos se dice, las aguas me llegaron al alma, en realidad la traducción más honesta es las aguas me llegan a la garganta, es decir, tengo el agua hasta aquí, estoy inundado. Eh, Al mismo tiempo es interesante pensar que espíritu, eh, que es una palabra, tanto alma como espíritu, son de ascendencia latina, no griega. Este, espíritu significa, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, viento, aliento. No necesariamente respiración, pero sí respiración. En este sentido de tener libertad para respirar. Curiosamente, aquí uno tiene que decir, vean ustedes, que cuando me aprietan la garganta, ya no puedo respirar. ¿Cómo se diría eso en la Biblia? En la traducción que usamos, ¿verdad? Lo que decimos es, eh, las aguas me llegaron al alma y el aliento se acababa poco a poco. Así es, vean qué curioso, se aprieta la garganta y se corta el aliento. Entonces esa es la relación antropológica, cultural del hebreo entre alma y espíritu, es decir, entre garganta y espíritu. Ahora, el alma, digamos, la noción hebrea o el concepto hebreo de alma, por ejemplo, tiene muchos matices, entre ellos la fricción. Sí, obviamente garganta es un enorme símbolo que es muy real, ¿verdad? Si a mí me aprietan la garganta o yo caigo en aguas muy profundas,
el agua me llega hasta aquí y me va a impedir respirar. Entonces, obviamente, ambos, tanto espíritu como alma en este caso, tienen que ver con la posibilidad de seguir viviendo. Pero además también es que se entiende que esto es una parte física, el alma también lo es, igual el espíritu, y que por ende se afligen y sufren. Entonces, la antropología del hebreo, por lo menos esta es la más conservadora que yo recuerdo, ¿verdad? Hay un señor, Hans Walter Wolf, que tiene un libro que se llama así, Antropología del Antiguo Testamento, y esto lo estoy citando de él. Él hace un trabajo maravilloso porque revisa todo el Antiguo Testamento. Perdón, estoy un poquito afectado de la garganta, ¿verdad? Y entonces va sistematizando los diferentes contextos semánticos en donde las palabras como nefesh, garganta o alma, como la traducimos, y ruach, espíritu, aliento, viento, también como se traduce, aparecen. También aparece la palabra carne, que curiosamente no tiene nada de negativo. La carne, el problema con la carne es que es tan frágil que la enfermedad eh, la, la mata. Entonces, mientras que hay una alusión a la presencia del viento que no muere, ¿verdad? Hay una alusión muy clara a la carne que es como la hierba, hoy está y mañana se marchita. Entonces, esas ideas todas tienen que ver con la antropología que está viva en la Biblia. Sin embargo, nosotros usualmente hablamos del alma como si fuera una cosa externa a la corporalidad. No lo es. Y habría que preguntarse también si el alma fuera externa al cuerpo, entonces, ¿cuál sería la idea de seguir viviendo? Es decir, si lo que necesitamos es que el alma viva, ¿cómo haríamos para que el alma viva y el cuerpo se vaya? El único problema es que quien piense así se va a topar con un asunto muy, muy delicado, y es que el cristianismo abraza desde sus orígenes la resurrección. Es decir, la resurrección es resurrección de los cuerpos, eh, como el de Jesús, por ejemplo, el primero entre todos los hermanos. La resurrección de Jesús no fue espiritual, no fue del alma, es el cuerpo de Jesús lo que resucita, y por eso las primeras testigos lo que ven al entrar en el sepulcro es la tumba vacía. Entonces tenemos este elemento que es tan importante de poder tener un procedimiento que nos ayude a ordenar los datos y que nos dé orientaciones académicas serias para responder a las necesidades de la comunidad. Y aquí es donde llegamos al primer punto. En realidad, ese era el segundo punto, o parte del segundo punto. El primer punto es este. En perspectiva latinoamericana, el estudio se hace desde los problemas concretos de nuestras comunidades. Y esto tiene un problema, y es que lo concreto es muy intangible, aunque parezca de otra manera. Es decir, una cosa es que eh, haya un barrio tranquilo, que no pase mayor cosa, y que eh, el día de ayer en la tarde se inundó y se perdieron todas las cosas de todas las casas. Bueno, eso es un problema muy concreto. Eh, yo tendría que pensar si yo puedo teologizar ese problema o no. Todo se puede teologizar, pero no es automático. Es decir, yo no puedo simplemente decir, bueno, es que Dios te dice en Ezequiel tanto y tanto
que la inundación es por esto. Eso es lo que se hace usualmente en el pensamiento fundamentalista, que al haber un pecado o una falta grave, o por el simple hecho de que Dios decidió probarte, te va a mandar las plagas de Egipto, ¿verdad? Y vas a sufrir un montón. No, no es así. ¿Qué clase de monstruo sería Dios si hiciera eso? Aun cuando nosotros aceptemos que Dios sea nuestro dueño, aún así, en el reflejo de un Dios celoso o violento, está más nuestro carácter que el de Dios mismo. Eh, que sea Dios un Dios justiciero. Bueno, eso es otra cosa. Sí, sí. Que la justicia sea a favor de los pobres, claro que sí, compañeros, sí, eso no hay duda. Que Dios se preocupe por el huérfano, por la viuda, por el extranjero, claro que sí. Y que Dios levante la voz a través de los profetas en contra de los opresores y de los que venden a los pobres por un par de zapatos, claro que sí. Pero que Dios sea celoso, castigador, ese es un lenguaje de una parte de la Biblia, no es el lenguaje de toda la Biblia. E igual en el Nuevo Testamento tendríamos una experiencia tan compleja que no se ajustaría a eso que estamos conversando ahorita. Entonces, no todo es teologizable, todo se puede teologizar, pero no todo lo requiere y no todo es significativo, aunque pueda ser muy duro para una comunidad. En esta comunidad, por ejemplo, que se inundó y donde todo el mundo perdió todo, habrían otras cosas que hacer, no teología. Por ejemplo, el acompañamiento pastoral, la oración, la visita, el procurar que tengan comida, el ponerlos a salvo, todas esas son tareas previas a la teologización en este caso específico. ¿Por qué? Porque no hay forma de decir nada para estas personas. ¿Qué les vas a decir? Dios te está probando. ¿O qué les vas a decir? Es que Dios prueba a sus hijos. ¿O qué les vas a decir? Bueno, tenés un pecado que no has revelado y mira, y Dios te castigó, pues te castigó a vos y a las otras 100 familias que habían alrededor. Entonces todas tienen pecados. Cuando uno levanta una pregunta de este tipo, el problema es que las respuestas van a ser siempre peores y van a levantar más preguntas. En lugar de decir que Dios permite o Dios te prueba, ¿por qué no pensamos en decir que en Dios tenemos la fortaleza? Sería mucho más realista. Y de verdad que sí lo es en Dios en quien tenemos la fortaleza. Eh, Sería eso, porque del otro modo, todas las cuestiones que levantamos van a estar equivocadas. Un punto muy importante en este caso es que eh, cuando vas a hacer a teologizar un problema, tenés que ver que en palabras de Juan Luis II, que las preguntas que hagamos sean generales, eh, ¿cómo es? Generales y básicas, es decir, que no se puedan responder con un sí o no, que engloben una serie de procesos, que sean capaces de responder al fondo del asunto, no solo a las hojas, sino a las raíces. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo pudiera teologizar este tema de la inundación? Bueno, por qué se dio esa inundación? ¿Por qué están tapadas las cañerías? ¿Por qué las casas fueron construidas ahí? Era un lugar seguro para construir. Bueno, yo tengo que empaparme de todo eso. ¿Y a dónde estaría el punto medular?
en ver si realmente eso que sucedió fue fortuito o fue por la misma negligencia de las personas que viven ahí, que dejaron un montón de basura, u otras personas que la fueron a tirar, taparon las alcantarillas e inundó toda la cuadra, o si esto se debe a malversación de fondos o corrupción en la municipalidad. Entonces, la corrupción es teologizable a largo plazo. Entonces, nosotros podríamos empezar a pensar que lo que necesitamos es precisamente profundizar, hacer hondo nuestro análisis de lo que vemos. Casos como la violencia contra la niñez es un tema que no se va a agotar nunca, o la violencia intrafamiliar, por ejemplo. ¿Por qué? Porque mientras haya un sistema que sea inequitativo, que haya una simetría de poder entre varones y mujeres, entre padres con hijos, entre, bueno, todas estas cosas. Esa simetría es la que está generando los procesos de violencia. Y estos procesos de violencia se van a exacerbar con las luchas por una mayor equidad. No es lógico, pero eso es. Es decir, no, no es lógico para este sistema que las personas protesten. Así que el niño sea protegido de ser lastimado por sus padres o sus tíos o sus abuelos. Eh, y bueno, entonces esa es una parte de un complejo de situaciones que se dan y que necesitamos entender a profundidad para poder analizarlo y construir un problema teológico. Eso también lo vamos a hacer. Y recuerden que aquí están otros dos cursos muy importantes. Eh, Son cursos estructurales a la carrera que estudian. El primer curso es el de método teológico y el otro curso es el de documentos de la iglesia. En ambos casos, las dos cosas son fundamentales. Entonces, este tercer curso puede ser un catalizador entre los documentos y la teología, viene la Biblia, ¿verdad? Entonces vamos a entender el proceso de lo que son las relecturas bíblicas. Se parte de un problema, pero no de un problema crudo, nunca de un problema crudo, porque no le toca a la teología responder. Es decir, ustedes llegan a esa comunidad que se inundó, ustedes como personas teólogas o educadoras de religión, no pueden llegar a decir, bueno, vamos a traer los tractores y vamos a abrir aquí, vamos a arreglar esto y vamos a hacer. Es decir, eso no es su tarea, eso requiere ingenieros, arquitectos, requiere eh, eh, gente que conoce de suelos, ¿verdad? Pero ustedes sí pueden dilucidar las causas de eso. Y entonces crear campañas de conciencia entre los vecinos para no tirar más basura. Esa es una tarea formativa. Entonces la basura se puede convertir en un tema teológico. ¿Por qué? Porque en este caso no se trata de cosas, se trata de las implicaciones sociales de lo que es tirar plástico a una alcantarilla. De igual manera, está el tema de la corrupción y el tema de la falta de ética profesional. Temas teologizables.